Juramento hipocrático. Dirigir el tratamiento con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes, en la medida de mis fuerzas y de mi juicio, y abstenerme de toda maldad. En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos, y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie un medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de ese tipo. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. En cualquier casa que entre, lo haré para el bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción. Aunque para algunos, el juramento hipocrático puede ser también el juramento hipócrita, para el Dr. Hammer, no. Pero antes de hablar del Dr. Hammer, hablaremos del médico cirujano obstetra Ignaz Semmelweis, de quien, por cierto, varios monumentos se han levantado en su honor, y un honor muy merecido. Por algo se le conoce como el Salvador de las Madres. La fiebre puerperal, la cual es una manifestación de una infección en la mujer después de haber dado a luz. Era una de las principales causas de muerte de las madres a mediados del siglo XIX. El porcentaje de la fatalidad era del 10 al 35%. El Dr. Semmelweis notó una diferencia de mortandad en el Hospital General de Viena, con 2 salas contiguas de maternidad. Ambas salas eran idénticas, pero en la sala 1 morían 400 mujeres al año y en la sala 2, 100. La única diferencia era que la sala 1 era atendida por estudiantes que venían después de tomar su clase de anatomía patológica de la sala de autopsias, después de diseccionar cadáveres. El doctor notó que las manos y los dedos de los estudiantes y médicos se encontraban sucias. Pensó que seguramente transportaban venenos mortales de los cadáveres hasta los genitales de las madres parientas. Sin embargo, en la sala 2 era atendida por comadronas que venían de sus casas limpias y recién bañadas. Esto ahora a todos nos suena lógico, pero en ese entonces Louis Pasteur aún no había descubierto los gérmenes y las bacterias. Los médicos de ese tiempo no conocían a esos enemigos mortales. El Dr. Semmelweis propuso a los estudiantes y médicos que lavaran sus manos cuidadosamente con una solución de hipoclorito de calcio y emprendió una investigación en la cual logró reducir la mortalidad de fiebre puerperal al 1%, gracias a sus observaciones. El Dr. Semmelweis publicó sus investigaciones en 1861. Van a pensar que fue en ese momento que los monumentos comenzaron a levantarse. Todo lo contrario. Las publicaciones de sus descubrimientos entrarían en conflicto con la opinión médica establecida. Inclusive, se sintieron ultrajados por la sugerencia, ya que si el Dr. Semmelweis tenía razón, la culpa de la causa de las muertes por fiebre puerperal sería de los médicos, por el simple hecho de no lavarse las manos antes de atender a sus pacientes, lo cual era cierto. En defensa de su prestigio, la comunidad médica rechazó sus descubrimientos. El Dr. Semmelweis
Lleno de frustración, escribiría cartas a clínicas. Para él era frustrante el saber de tantas madres que seguían muriendo. Seguramente sentía empatía por el dolor que también los familiares sufrían. El Dr. Semmelweis no tuvo ninguna gloria en vida por su descubrimiento. Todo lo contrario. Se le juzgó de loco y fue encerrado en una institución mental, en donde murió a las 2 semanas de haber sido ingresado. Esto debido a una golpiza dada por los guardias cuando intentaba escapar de la institución. Solo tenía 47 años. Así murió el que ahora es conocido como el Salvador de las Madres. Ahora sí, pasemos al Dr. Wright. Georg Hammer nació en 1935 en Alemania. Estudió en la prestigiosa Universidad de Tübingen, donde también trabajó como médico internista a cargo de pacientes con cáncer. Al mismo tiempo, realizaba su práctica médica privada junto con su esposa, la doctora Sigrid Hammer. Él conoció a su bella esposa cuando apenas estaba en la facultad siendo estudiantes. El Dr. Hammer no solo era un médico internista exitoso, con una bella familia, con su propia clínica en Roma. También poseía una mente ingeniosa. Logró patentar varios inventos, entre ellos un escalpelo que era unas 20 veces más filoso que una navaja de rasurar, unas sierras para cortar hueso para cirugías plásticas y mesas automáticas para masajes. El sueño de la joven pareja era algún día poder ayudar a la gente de bajos recursos que no podían pagar asistencia médica. Ellos sentían que sus sueños estaban por cumplirse cuando sucedió una tragedia que cambiaría por siempre sus vidas. La noche del 17 de agosto de 1978, la hija mayor de Hammer, Brigitte, y su segundo hijo, Dirk, mientras estaban de vacaciones, tomaron un paseo con unos amigos en unos botes frente a las costas de Córcega, donde fueron sorprendidos trágicamente por disparos de quien fuera el último príncipe de Italia, Vittorio Emanuele de Saboya, hijo del último rey de Italia. Uno de los disparos deja gravemente herido de la arteria femoral y en el estómago a Dirk Hammer, quien en ese entonces solo tenía 19 años. El último príncipe es detenido inmediatamente, prisión preventiva, durante 6 semanas. A pesar de haber reconocido su culpabilidad por escrito, nunca sería condenado por su acto. Dirk es ingresado en urgencias, clínicamente muerto. Tras su reanimación y una primera operación para detener la hemorragia, le tuvieron que amputar la pierna derecha. Y después de 19 operaciones quirúrgicas, Dirk muere en los brazos de su padre el 7 de diciembre de 1978 en el hospital de Heidelberg. El Dr. Hammer tenía entonces 43 años de edad. Describiría ese día como el día más oscuro de su vida. Sigrid estaba tan devastada como él. Acababan de perder lo más valioso que tenían. Tres meses más tarde, le diagnostican a Georg un cáncer de testículo y a Sigrid un cáncer de ovario. Tras 2 operaciones quirúrgicas realizadas rápidamente, Guy retomó su trabajo, pero para él, la aparición de cáncer en sus órganos reproductores no fue una casualidad. Él pensó, esto debe estar relacionado con la pérdida brutal de su hijo. A partir de ese momento, el Dr. Hammer, de forma sistemática, interroga a cada uno de sus pacientes con cáncer.
Esperaba como mucho entre 30 y 40% de respuestas relacionadas con un choque emocional con la relación del cáncer. ¿Cuál sería su sorpresa? Todos declaran haber padecido en las semanas o meses previos un choque brutal e intenso que los había sumido en un estado de bloqueo y estrés. Entre 1979 y 1981, Hammer recoge los testimonios de más de 6,000 pacientes de cáncer y enfermos. De esos testimonios y de los análisis, en su despacho de Overdorf, reconvertido en laboratorio, sacó conclusiones muy sorprendentes, ya que las comprueba en el 100% de los casos. Primera conclusión. El cáncer de un órgano en concreto es siempre el resultado del mismo tipo de trauma. Por lo tanto, un mismo órgano siempre está relacionado con la misma sensación emocional, lo que le permite establecer una cartografía precisa de cada cáncer en relación con los choques experimentados. De este modo observó, por ejemplo, que un cáncer de pecho izquierdo en una mujer diestra siempre está provocado por lo que denomina un conflicto de nido. El cáncer de testículos o de ovarios está relacionado con un conflicto de pérdida brutal. O el cáncer de huesos siempre se produce por un conflicto grave de desvalorización. Segunda conclusión. Consigue visualizar en el escáner de cerebro la marca provocada por la experiencia traumática. Hammer se pregunta si los tumores son ocasionados por un trauma que afecta a la psique. ¿No habrá algún rastro en el cerebro? Entonces realiza a cada paciente una tomografía axial computarizada, conocida por sus siglas como TAC. Hammer la revisa diligentemente y comienza a identificar unas marcas que no reconoce. Al cuestionar a los radiólogos sobre estas marcas, ellos comentan que son errores del sistema, pero Hammer lo verifica con los fabricantes de las máquinas de rayos X, los ingenieros de las fábricas de Siemens, y confirma que no son errores. Esas marcas están en el cerebro. Hammer identifica la marca, la cual pasa por 3 fases dependiendo de la etapa del conflicto, y también descubre que la marca a la cual terminó llamando el foco Hammer siempre parecía en un área cerebral dependiendo del órgano afectado, que si ubicaba la marca podía determinar la fase en la que se encontraba el tumor, sabía si el conflicto estaba activo o resuelto, y también, dependiendo del lugar de la marca, podía saber qué órgano específico era afectado. También descubrió, en la fase activa del conflicto, encontraba 2 anillos concéntricos. En la etapa de resolución del conflicto, encontraba una marca circular con posible líquido, y al haber sanado, solo había una marca que sería como la cicatriz. Así que con solo ver el TAC, sabía en dónde estaba el tumor, qué etapa y cuál había sido el posible trauma. Por ejemplo, el conflicto de nido se manifiesta como un foco en el cerebro derecho lateral. El conflicto de pérdida en la parte occipital del cerebro. Mientras que el cáncer de los huesos en la médula cerebral. De este modo, el análisis preciso y minucioso de un examen de escáner del cerebro permite al Dr. Hammer determinar con certeza qué órgano se ve afectado por un cáncer.
Tercera conclusión. Estas correlaciones en triada entre el trauma psíquico, la zona cerebral y el órgano afectado no solo demuestran que la enfermedad no se origina por casualidad, sino que su desarrollo está completamente dirigido por el cerebro. Partiendo de esta base, el Dr. Hammer prueba con pacientes voluntarios un nuevo enfoque terapéutico. Su razonamiento fue: si un choque brutal genera una sensación traumática y si ese sentimiento desencadena en el cerebro un programa biológico que llamamos enfermedad, entonces, si resolvemos la situación que ha generado el trauma o si resolvemos el choque emocional relacionado, el cerebro debería, por lógica, ordenar y controlar la regresión de esa misma enfermedad, o sea, sanar. Y esto fue lo que observó de forma casi sistemática. De este modo, es testigo de la disolución, de la necrosis o de la disgregación natural de los tumores cancerosos en unas semanas, sin quimioterapia, sin radioterapia y sin cirugía. Los tumores desaparecían. Dados los numerosos resultados positivos en términos de curación, Geir Hammer escribe con urgencia una tesis postdoctoral que presenta a la Facultad de Medicina de la Universidad de Tübingen en octubre de 1981. Su objetivo era obtener el título de profesor universitario y que se reconozca oficialmente su nueva medicina germánica para que se enseñe en todas las facultades de medicina de Alemania y del resto del mundo. En su tesis, el Dr. Hammer anuncia las 4 primeras leyes biológicas de una teoría que en total contara con 5 leyes y que en esa época denomina como la nueva medicina germánica. Bueno, ahora naveguemos profundo en las 5 leyes de Hammer. Estas leyes biológicas son susceptibles de ser verificadas a cada paso y en cualquier caso. Primera ley de Hammer. En el instante en que ocurre tal evento inesperado o choque emocional, el sentir biológico o la sensación que la persona experimenta activan uno o más programas especiales de supervivencia. En ese momento, se podrá observar el foco de Hammer o los focos de Hammer dependiendo del número de programas especiales que se activen, y se verán en el lugar específico que dependerá de la emoción y afectará al órgano que corresponda a la posición del foco de Hammer. A partir del shock biológico, cada uno de los programas especiales de supervivencia se desarrollará de forma simultánea en 3 niveles, que son psique, cerebro, órgano, manifestando cambios adaptativos y transitorios. La primera ley que acabo de mencionar, Hammer la bautiza como la ley de hierro de cáncer, porque la considera tan sólida como una ley de física. La segunda ley biológica establece que cada programa especial de sobrevivencia se desarrolla en 2 fases principalmente, siempre que se logre salir de la situación de peligro y se disuelva el shock. La primera fase es la fase activa, también llamada fase fría o simpatónica, ya que implica un tono neurovegetativo mediano por el tronco simpático. Es la fase en que el individuo está todavía en un estado de estrés. Es durante esta etapa cuando aparece el foco de Hammer en el cerebro y también cuando se instala la enfermedad en el órgano. La segunda fase, después de resuelto el shock emocional, es la fase de la reparación, o
post-conflictólisis, PLC. Fase vagotónica de reparación. Fase tibia o caliente, que es de tono predominante parasimpático. Esta fase se divide a su vez en PCLA, epicrisis, y PCLB. La mayor parte de los síntomas físicos se presentan en la fase de reparación. Generalmente, en la fase de recuperación es cuando se descubren los tumores. En la autonía o normatonía se refiere al estado de nuestro ritmo normal de día y noche, como muestra la gráfica. En estos términos, se relacionan con nuestro sistema nervioso autónomo, SNA, que controla las funciones vegetativas como por ejemplo la respiración, el latido del corazón o la digestión. Durante el día, el organismo está en un estado fisiológico de mayor tensión o de simpaticotonía normal. En la noche se entra en un estado complementario de descanso, parasimpático normal, relajación y recuperación. Un programa especial de supervivencia inicia un shock biológico que da lugar a la fase activa, misma que tendrá una cierta intensidad y duración. A nivel psíquico, en esta fase la persona se encuentra especialmente en un estado de ocupación mental constante sobre lo acontecido en el shock biológico. Se le presentan pensamientos y recuerdos relacionados con el shock, y en general aumenta su estado de alerta. A nivel cerebral aparecen los focos de Hammer, activos, como configuraciones de anillos concéntricos definidos. A nivel del cuerpo, se presentan cambios en el comportamiento fisiológico y tisular en el órgano u órganos involucrados. El comportamiento tisular se refiere a la forma en que los tejidos del cuerpo responden a estímulos, lesiones o cambios en el entorno como la regeneración, la reparación, la adaptación y la reacción a diferentes factores, como infecciones, inflamaciones o condiciones ambientales. O sea, los órganos reaccionan diferente. Si la persona logra salir de la situación que sostiene la respuesta activa del shock biológico, es decir, deja de percibir el peligro o la amenaza experimentada en la activación, se presenta la conflictólisis, CL, en donde la persona comienza a sentir la sensación de alivio y relajación mental en relación a lo acontecido. A partir de ese momento, inicia la fase de reparación marcada inicialmente por la fase post-conflictólisis A, PCLA, también llamada fase exudativa o de reparación edematosa. La reparación edematosa se refiere a un proceso de curación en el que se presenta un edema, que es la acumulación de líquido en los tejidos, como parte de la respuesta del cuerpo a una lesión o inflamación. En el contexto de la reparación tisular, el edema es un signo de que el cuerpo está trabajando para sanar una lesión. Aunque el edema puede causar hinchazón y malestar, también es la parte de la respuesta inflamatoria que ayuda a atraer células inmunitarias al área afectada y promueve la curación. En esta fase se observan cambios en varios niveles, donde en general predominan la disminución de las frecuencias cardíacas y respiratoria, y en el descenso de la presión arterial. También cambia el patrón del sueño, llevando a la persona a dormir predominantemente de día y despertarse por la noche. Los síntomas generales más comunes en esta fase son
cansancio, debilidad, inflamación, aumento de la temperatura corporal con vasodilatación, dolor, muchas veces mucho dolor y sensación de malestar en general. Y además, existen cambios clínicos específicos que dependerán del tejido involucrado. De nuevo, esto es en la fase de reparación. A nivel cerebral, ocurren cambios también en la imagen de los focos Hammer, pasando a la disolución de los anillos concéntricos. Estos se van tornando oscuros, indicando la presencia de líquido en el tejido cerebral. Más adelante, se presenta la epicrisis, en la que se vuelven a experimentar de forma breve e intensa las sensaciones y cambios del inicio de la fase activa. En caso de que la persona se encuentre dormida, en ese momento estas impresiones le pueden venir en sueños o en pesadillas. A nivel cerebral, en el lugar del foco de Hammer, los anillos comienzan a disminuir en tamaño, y lo mismo hace el edema, tanto cerebral como del órgano. En el cuerpo, vuelven a presentarse cambios generalmente breves pero intensos, relacionados con el aumento de las frecuencias cardíacas, respiratorias y la presión arterial. También se puede presentar la presencia de síntomas como escalofríos debido a la reconstrucción generalizada. Después de la epicrisis, viene la fase postconflicto lisis B, PCLB, o fase cicaticial restitutiva, en donde generalmente todos los procesos van retornando a la normalidad y van formándose cicatrices. La persona puede continuar en cansancio, pero poco a poco se va sintiendo mejor. Al finalizar la PCLB, la postconflicto lisis B, se regresará a un estado de normatonía o eutonía, en el cual el organismo vuelve a su estado homeostático, de equilibrio dinámico normal. La tercera ley biológica aporta muchos elementos para entender el comportamiento fisiológico preciso de los distintos tejidos y sus funciones. El Dr. Hammer descubrió que dependiendo de qué área cerebral haya sido activada con el shock biológico, observaremos a nivel orgánico dos tipos de comportamiento fisiológico completamente diferentes durante las diferentes fases de los programas especiales de supervivencia. Si el shock activó un tejido controlado por el paleoencéfalo, tronco cerebral, mesencéfalo y cerebelo, observaremos un aumento de la función y eventualmente una proliferación celular durante la fase activa, FA, del programa. Por el contrario, si fue activado un tejido controlado por el neoencéfalo, sustancia blanca y corteza, observaremos la presencia de disminución del tejido por ulceración y eventual necrosis, con reducción funcional en la fase activa. La necrosis es muerte de células o tejido. Gracias a este descubrimiento, lo que parecía confuso al inicio, complicado e ilógico en sus manifestaciones fisiológicas, resulta de golpe una sencillez luminosa y coherente. La cuarta ley biológica describe las relaciones entre nuestros tejidos y los diferentes grupos de microorganismos
mostrando que estos son simbiontes con nosotros y que actúan de forma coordinada con el cerebro en los programas especiales de supervivencia. Desde esta nueva perspectiva, los microbios no son causantes de las enfermedades, sino son parte integral y necesaria de los programas especiales de supervivencia. Es a través de su actividad coordinada con el cerebro y lo que actualmente llamamos componentes psiconeuroinmunoendocrinos que los procesos de reparación y cicatrización se llevan a cabo de forma óptima. Es solo su simultaneidad de acción con nuestros tejidos en la fase de reparación cuando hay mayores síntomas y potenciales complicaciones, lo que les ha conferido la imagen de enemigos. El desconocimiento de estas leyes biológicas y las relaciones que nos muestran sus elementos nos impedía considerar anteriormente esa posibilidad. En el estado de normativa o eutonía, esto es, antes de activar un programa especial de supervivencia, así como durante la fase activa, los microbios están en espera o latentes. Sin embargo, en el momento que llega la conflictólisis CL, los microbios específicos para el tejido implicado en el programa reciben un impulso del cerebro para asistir al proceso de reparación activo. Por lo tanto, observaremos que los microbios están solamente activos en las fases de reparación. Al igual que en la tercera ley biológica, se describe aquí dos distintos comportamientos, dependiendo del origen del control del cerebro, donde ya sea puede ocurrir en la fase activa, crecimiento de tejido o reducción de tejido, necrosis. También dependiendo del origen del control del cerebro, en la fase de recuperación, la participación va a variar entre bacterias, hongos o virus, que ayudarán a reparar el daño. Por ejemplo, si el origen proviene de un órgano controlado por el endodermo, en la fase de curación participarán hongos y microbacterias. Por el mesodermo, serán las bacterias las que asistirán. Y si es controlado por el ectodermo, participarán en la fase de reparación virus. La quinta ley biológica. O la ley de la quinta esencia, puesto que es de la que da sentido profundo a esos procesos de la vida que llamamos enfermedades. Según la ley, con diferencia la más audaz de todas, la enfermedad es un programa pertinente de la naturaleza que aporta una respuesta urgente a una situación en que la supervivencia biológica está en juego. Dicho de otro modo, según el Dr. Hammer, en un órgano determinado, una célula cancerosa cumple exactamente la misma función que una célula normal, pero muy eficazmente. Una vez fuera de peligro, ya no necesitará ese modo de funcionamiento acelerado. El cerebro pone fin a la primera fase del programa y pasa a la segunda fase, la de la vuelta a la normalidad, en la que el tumor que se había vuelto inútil se disuelve, se necrosa o se enquista de forma natural, según unos procesos previsibles y observables. Hammer no solo descubrió que el origen de todo cáncer comienza con un shock en el psique, también logró identificar 3 características para que el programa especial de supervivencia se active, o sea, para que surja el cáncer, ya que no cualquier shock produce un cáncer. De ser así,
todos tendríamos cáncer con frecuencia. Número 1. El shock es agudo y extremadamente dramático. Número 2. El shock sorprende a la persona desprevenida. Es algo que no esperaba. Y número 3. Lo vive en soledad, en aislamiento. La persona no encuentra apoyo ni comprensión, no habla de ello. Si las instituciones oficiales de medicina y ciencia hubieran accedido a revisar la tesis de Hammer y la hubieran reconocido como verdaderas, de acuerdo a esta ley, podríamos decir entonces que el mejor método de prevención al cáncer sería atender rápidamente un choque emocional, buscar o afrontar de la mejor manera una solución al choque emocional para que el programa especial de supervivencia solucione pronto cualquier daño o alteración provocada. También, de haber sido revisada y aceptada su tesis, los métodos de atención médica serían muy distintos. Primero, sabrían qué causó el cáncer con el foco de Hammer, sabrían en qué etapa se encuentra y qué microorganismos ayudarán a su recuperación y las posibles afectaciones. En lugar de seguir utilizando métodos que dañan al microbioma y el sistema inmunológico, ya no se trataría como algo desconocido, de lo cual no se sabe cómo reaccionar, ya que la medicina convencional no sabe cómo se origina, ni cuál es su objetivo de ser, ni cuál es el objetivo de la enfermedad. Esa incertidumbre y falta de conocimiento termina provocando temor y nuevos traumas al paciente, a lo que hoy llaman metástasis. No se le dice al paciente que la metástasis es solo una teoría, ya que no se ha comprobado aún cómo la célula de un tumor de un órgano se transfiere a otro órgano el cual tiene células distintas. Sin embargo, esta teoría la dan por un hecho. Hammer, sin embargo, no coincidía con la teoría de la metástasis. Para él, no tenía sentido. Lo que sí tiene sentido es que los nuevos tumores que le aparecen, por lo general a un paciente después del diagnóstico inicial, es el conjunto de nuevos shocks que el paciente experimenta. Ejemplo: un padre de familia soltero es diagnosticado con un tumor en el testículo, que había sido ocasionado por una gran pérdida. Ahora, con el diagnóstico, teme por su vida. El temor le ocasiona cáncer de pulmón, pero también se siente inútil, incapaz de sostener a su familia. Entonces se le diagnostica también cáncer de huesos. La teoría es que sufrió metástasis. Para Hammer, sufrió nuevos traumas. Recordemos que el médico cirujano Ignaz Semmelweis, el salvador de las madres, vio su fin en un manicomio por divulgar su descubrimiento. La opinión médica contemporánea también negó los descubrimientos de Hammer y se interpuso en la divulgación y aplicación de su nueva medicina germánica. La misma universidad que le dio su licencia médica se negó a revisar su tesis. Claro que la revisaron, pero se negaron a reconocerla. Hammer siempre luchó por su derecho a exponer su tesis y de ser revisada. Era obligación de la universidad hacerlo. Hammer fue a juicio y ganó. Un juez dio la orden a la universidad de revisar su tesis y, en caso de rechazar las investigaciones de Hammer, hacerlo con argumentos científicos. La Universidad de Tübingen, en Alemania, se niega a revisar la tesis y prefiere pagar la multa impuesta por el juez. Fue criticado por la comunidad médica, ridiculizado por los medios de comunicación. La pelea fue ardua
hasta que se le quitó su licencia médica, para después ser perseguido por la ley, por la Interpol. Todo esto a pesar de que en 1992, a petición de un abogado de Hammer, el Colegio de Médicos se ve obligado a comprobar su tasa de supervivencia de los 6.500 pacientes tratados por Hammer con su método. El resultado es inédito. El 92% de los pacientes tratados por Hammer seguían con vida más de 5 años después del diagnóstico de cáncer. La tasa de la medicina oficialista apenas alcanza el 30% pasados los 5 años del diagnóstico. Otro juez de Bayer, Alemania, también lo quiso meter a una institución mental, como a Semmelweis. El juez ordenó someter a Hammer a un examen psiquiátrico con el profesor Horn, director del manicomio. Pero el profesor fue incapaz de demostrar demencia en Hammer. Aún así, y después de que jamás se pudiera obligar a ninguna universidad a revisar su tesis para ser reconocida o científicamente rechazada, se le removió su licencia para ejercer. Se le persiguió, se le acosó. Fue encarcelado por 12 meses en Alemania cuando tenía 62 años por seguir atendiendo a los pacientes con éxito. Nuevamente fue encarcelado. Esta vez fue detenido por la Interpol en España y extraditado a Francia, donde cumplió una condena de 3 años junto a criminales. Ingresó ahí a los 69 años y salió a los 72 años. Al salir, para evitar nuevas condenas, se fue a Noruega, donde no se permite la extradición. Ahí muere a los 82 años. Su tesis nunca ha sido oficialmente desacreditada, solamente se negaron a revisarla. Muchos científicos y médicos han defendido a su tesis como verdadera, pero nadie con el poder de acreditarla como ciencia médica. Hasta entonces, sus descubrimientos, su tesis, su nueva medicina germánica, solo quedará en un rincón de la bóveda secreta.